Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Es un placer estar aquí una vez más en la casa de nuestro Dios, el poder levantarnos en la mañana, darnos un bañito, alistarnos, desayunarnos y venir, sobre todo con un corazón dispuesto para adorar a nuestro Dios. Precisamente el mensaje de lo que vamos a hablar esta mañana es la continuación de lo que estuvimos hablando sobre el ser uno en Cristo, pero hablando sobre el costo de la unidad que Jesús pagó para que tú y yo seamos uno en Él. Entonces, aparentemente podemos decir, bueno, pues Dios quiere que seamos uno, pero hubo un precio que pagó, un precio que se pagó, y se pagó de una manera alta. Y de esa manera es la intención de animarnos a que cada domingo, cada día, podamos venir delante de Dios y decir, aquí estoy, Señor. Ayúdame, recibe también mi adoración. Aquí están mis peticiones, aquí están, conoces mis pensamientos, mis necesidades. Y bueno, en medio de todo esto es una pequeña introducción, obviamente, de lo que significa ese costo, pero también la bienvenida a todos los hermanos que están aquí presentes. Que les quiero pedir que me den un amén para que vean que sí estamos aquí. Amén. Eso es. Gloria a nuestro Dios. Y bueno, voy a pedir a nuestra hermana Jenny que toque un pequeño preludio que nos permita entrar en ese momento de adoración. Vamos a adorar a nuestro Dios. Cierra tus ojos y vamos a rogar al Señor que esté aquí con nosotros. Gracias, Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos das fuerzas que revitalizan cada día, Señor, nuestra vida. Te rogamos en esta mañana hermosa, nos permitas entrar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poder tener la capacidad, Señor, de separar toda preocupación, todo pensamiento ajeno. Permite, Señor, que podamos entablar esa relación espiritual con tu Espíritu Santo, con tu presencia hermosa, Señor. Te rogamos que llene este lugar en esta mañana. Hemos dedicado este templo para adorarte, un lugar santo y un lugar, Señor, donde podemos venir delante de ti con libertad, para decirte cuánto te amamos y cuánto te agradecemos por las muchas bendiciones que tú nos das, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos y también por aquellos que están en camino. Bendíceles también, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Muy bien, pues le voy a pedir a mi hermano Juan Carlos que él venga aquí, me ayude con una lectura. En Proverbios 3, del 1 al 15, nos dirija, como él lo sabe hacer tan bellamente. Proverbios capítulo 3, del 1 al 15. Así que cuando lo tengas, te voy a invitar a que te pongas de pie. Venga, mi hermano.
Gracias a Dios. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer esta lectura. Pues yo creo que ya todos conocemos el libro de Proverbios. Yo tengo la versión Reina Valera. Espero que la tengamos todos, creo que sí, ¿verdad? Ok, era Proverbios capítulo 13, hermano, del 1 hasta el 15, ¿verdad? Ok, lo manifestamos con un amén cuando todos lo tengamos. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículos del 1 hasta el 15. Amén. Lo vamos a leer de una forma alternada. Voy a iniciar leyendo el versículo 1 y ya saben la dinámica, nos encontramos en el versículo 15. Dice Proverbios capítulo 3, exhortación a la obediencia. Dice el primer versículo: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque la gloria de Dios y nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él te dará tus veredas. Teme, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. En tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina de tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Porque Jehová te ama castiga como el padre. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su gracia es mejor que la casa de la plata y sus frutos más que el oro fino. Todos juntos, más preciosas que las piedras y preciosas, y todo lo que puede desear no se le puede comparar a ella. Pueden tomar asiento, hermanos. Creo que este es un proverbio lleno de consejos. No sé, hermanos, y corríjame si estoy mal. Lo escribe Salomón para uno de sus hijos. Así es. Sí. Qué bonito los consejos que le está dando Salomón. Alcanzamos a percibir la ternura que le expresa, ¿no?, a su hijo, que me encanta mucho. El primer versículo dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, ¿no? Es un proverbio lleno de buenos deseos para sus hijos, pero también le hace la advertencia, ¿no?, de que Jehová va a estar con él, y que dice en el 5: Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Consejos muy, muy, muy reales, ¿no?, aplicables también a nuestra generación. Continúe dirigiendo, hermano. Sí, hermano. Ahí está el orden. ¿En qué? ¿La lectura? Ok. Gloria a Dios. Dice, pues dice, hermanos, aquí compartamos la paz de Cristo unos con otros. Ya conocen la dinámica. Nos ponemos de pie, voltean a su mano izquierda, a su mano derecha, y le dicen al que está a un lado de usted: la paz de Dios sea contigo. Y le contestamos: y contigo también. Hermana, la paz de Dios sea contigo y contigo también. La paz de Dios sea contigo. Y contigo también. Analice ahí si le faltó a alguien. A mí nadie me dijo la paz sea. Sí, normalmente nunca le dicen al que está dirigiendo, ¿verdad? Pero bueno, ya traigo la paz, ¿no? Pues hermanos, la paz de Dios sea con ustedes y con ustedes también. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Pues sean bienvenidos, hermanos. Qué bueno que estamos aquí, estamos transmitiendo, estamos grabando nuestro culto para las diferentes plataformas. Esperamos que a los que nos están viendo también sean bendecidos, también sean alcanzados por la obra de nuestro Dios, por la predicación, y sobre todo por las alabanzas que en esta tarde, en este día aún, vamos a derramar, vamos a hacer la adoración para nuestro Dios. Hermanos, qué bueno que los que nos ven nos están acompañando, y esperamos que lo hagan hasta el final. Y los que estamos aquí, hermanos, vamos a gozarnos
con el siguiente punto, que es el momento de las alabanzas. Vamos a cantar bien fuerte, no vamos a dejar que el que dirija se escuche, vamos a cantar junto con él y mucho más fuerte que él, ¿verdad? Para que la alabanza llegue a nuestro Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, recibimos al grupo de alabanza. Dios les bendiga. Amén, amén. Llévese su Biblia, hermano. Por mientras, por un momentito. Eso. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bendecidos? Vamos a cantar estos hermosos cantos que el Señor nos ha permitido cantar, aprender a lo largo del tiempo. Y que el Señor pues bendiga al pueblo de Dios que lo escucha. Amén, amén. A tus pies
Vamos a cantar este canto hermoso que nos invita precisamente a estar en la mesa del Señor. Y prontamente vamos a celebrar la Santa Cena. Donde esta cena nos recuerde, sí, obviamente, nuestro compromiso, nuestra relación con nuestro Dios.
nuestra paz, nuestra luz, pero sobre todo nuestro pan que nos alimenta a través de su palabra, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a cantar este canto hermoso que el Señor de alguna manera me regaló hace algunos años, ahí por el 2013. El Señor estaba probando mi fe. Y en medio de las tribulaciones y las acciones, el Señor me regaló esta canción porque obviamente hablaba de que tenía que creer en mí. Marcos 9:23 dice: aquel que cree, todo le es posible. Amén. Dios de alguna manera nos desafía cada día, nuestra fe es probada y nos invita a creer. Amén. Pero pues vamos a usar nuestras palmas ahora, nuestras manos, y vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios con este canto. Amén.
¿Están animados? ¿Están contentos en esta mañana? ¿Sí? Seamos muchos o poquitos, dale la gloria a nuestro Dios. Hoy pues vamos a cantar este canto que dice: damos gloria a ti. Es tiempo de cambiar la historia, darte a conocer. Amén. Amén. entonado la semana pasada también. Es un canto nuevo, pero que nos falló. La letra nos falló. Ahí como que la computadora como que no quería, ¿verdad?
libertad en Cristo? ¿Se sienten libres? Amén. ¿Sí? Dios nos ha libertado, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues le damos así que gracias a Dios también porque hay libertad de la enfermedad y gracias por la hermana Jenny que está con nosotros. Amén. Bienvenida, un placer tenerte, hermana, esposa amada mía. Eso, mi señora. Eso es, bueno, pues vamos a cantar con mucho gozo esa libertad en Cristo. Así que yo te invito a que te goces. Y aquí ahora sí que a mis hermanos que nos están viendo en su momento, también les hacemos esa invitación de gozarse, de tener libertad en el Señor. Amén. Soy su hijo.
Padre eterno, gracias por un día más de alabarte, de bendecirte, de gozar, Señor, de tu presencia, de tener esa libertad de poder expresarnos, de poder estar en tu santuario, de poder danzar espiritualmente, de poder, Señor, darte la honra y la gloria. Que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras propias vidas puedan ser testigos de ese gran poder, sobre todo el cual oramos y testificamos. En nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar nuestro tiempo de adoración con nuestros hermanos. Venga, mi hermano. Ahí usted lo sienta. Antes que nada, hermanos, pues, qué bueno que todos estuvimos cantando. Felicito a los hermanos que tienen la valentía de tomar un lugar allá enfrente. Pues la felicitación es para ellos, ¿no? Pero la adoración es para nuestro Dios. Qué bueno, hermanos, que Dios les otorga ese talento de poder ejecutar un instrumento o de alzar la voz, ¿no? Es una gran bendición. Y qué bueno, hermanos, que ese talento se está explotando para la adoración de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, vamos a buscar en ella, antes de darle lugar a nuestro hermano. Vamos a buscar en ella el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, vamos a buscar el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie. Filipenses capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 11. Lo vamos a leer igual de la misma manera, la misma dinámica. Leo el primero y nos encontramos en el versículo 11. La palabra de Dios dice así en Filipenses capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 11, humillación y exaltación de Cristo. El versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Quiero hermanos que leamos una vez más del versículo 10 hasta el 11. Estos dos versículos encierran una gran verdad. Vamos a leerlos, el versículo 10 y el 11. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
Ok, vamos a permanecer de pie. El mensaje de la palabra de Dios dice el costo de la unidad que Jesús pagó, es el tema de hoy. Y vamos a darle lugar a nuestro hermano capellán Efraín Romero para que él nos dé el mensaje en esta tarde, hermanos. La atención es con nosotros. Dios les bendiga. Gracias. Pueden sentarse, mis amados, es un placer cada domingo estar predicando, pero obviamente es un privilegio, un honor, y el que podamos compartir la palabra hacia que nos escuche, pero también cada uno de nosotros somos predicadores. ¿Lo sabía usted? Cada uno de nosotros tenemos el llamado de parte de Dios. Ahí en Mateo 28, 19, 20 dice: ir y hacer discípulos y predicarles el Evangelio. Entonces, cuando usted piense que usted no es un predicador, se está auto-eliminando, se está auto-diciendo que usted no está llamado, que no es hijo del Señor. Al contrario, debe usted encontrar y reafirmar que sí, el Señor puede usarte y nos usa a cada uno de acuerdo a la medida de la fe que el Señor ha puesto en cada uno. Ha puesto dones de sanidad, ha puesto dones de predicación, de solicitud, de servicio, pero en cada uno de estos dones obviamente es el de predicar el Evangelio. Vamos a meditar un poquito obviamente de todo lo que estábamos hablando la semana pasada, de ser uno en Cristo. Esa es la continuación, el costo de la unidad que Jesús pagó por nosotros, para que seamos un solo cuerpo. ¿Cuál es el costo de alguna manera que nos ha costado a nosotros el poder, por ejemplo, salir de la primaria? ¿Será que le costó nada más al alumno o le costó también a su papá, a su mamá y al profesor y a sus amigos del salón? ¿Les costó un precio o solamente le dieron, pues un día dijeron los profesores, venga tal día para que su hijo le demos un título? Sí, así fue tan fácil, no hubo nada, no hubo un precio que pagar. ¿Qué fue lo que pagó un papá, por ejemplo, para que sus hijos terminen la primaria? Las desveladas, ¿qué más? El pagar el uniforme, pagar la inscripción. Ahora vamos a desglosar qué le costó al esposo y a la esposa. Vamos a ver, vamos a desglosar un poquito. Porque decimos, qué fácil, ya terminaste la primaria. Pero ¿qué implica todo eso? Cuando uno de nuestros hijos se gradúa, si tenemos más de uno, de la primaria, ¿cómo nos hace sentir a los papás y a las mamás el ver a tu niño que pasa y que le dan su certificado de que terminó? Nos sentimos orgullosos, así como contentos. Pero los papás que todavía sus hijos no van a la primaria dicen, bueno, no sé todavía cómo se siente. Más o menos es cuando dejan de usar pañales. Así más o menos. Sientes que te graduaste, ¿no? Así como que por fin ya camina, ya va al baño, es como un logro. ¿Sí me entienden? ¿Y qué es el costo? Se ríe, ¿verdad? Se ríe de todo lo que implica. Entonces, desglosando el ejemplo, ¿qué es el costo para el papá? Que su niño termine la primaria y luego la secundaria y luego la prepa y luego vaya a la universidad. Implica un costo. A veces es un costo que los papás varones somos menos, bueno, depende cada quien, pero somos menos expresivos. Estamos callados, ¿verdad? Pero en el interior nuestro pensamos, estoy chambeando, estoy ganando, quiero ser un poco mejor en mi salario para que esto sirva para mi esposa, para mis hijos. Y entonces cuando la esposa te llega con el bill del agua, la luz, con el del predial, con el, bueno, deja eso, con el de Total Play también, contrate, por cierto, ya sabe, llame al 664, así. ¿Cuál es tu número, hermano Ananías? Así. Muy bien, nuestro patrocinador de esta mañana, hermano Ananías, con Total Play y aquí un servilleta. Soy su discípulo, así que
yo quiero decirte, cuando obviamente la lista de mandado es la que más nos cuesta, ¿no? Semana tras semana. Pero cuando viene la lista de útiles y luego la lista del uniforme, ahí es donde los papás decimos, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Empiezas a hacer ¿qué? Matemáticas en la mente y ¿cómo lo desarrollas? ¿Cómo pagas ese precio? Con horas de trabajo, con horas de tu vida, con horas de ¿qué? De sacrificio, sudor y lágrimas, como dicen. ¿Y cuál es el sacrificio de las mamás? Si también trabajan, pues también están pasando lo mismo. Pero si no trabajan en el sentido secular, pero están trabajando en la casa, que es un trabajal, la verdad, es un trabajal, limpiar, acomodar, tener todo bien, la comida, o sea, el simple hecho de hacer comida. Wow, para mí es como, la verdad, yo lo valoro mucho porque ahora estoy haciendo de comer, no mucho, pero poquito, pero yo quiero decirle, es cuando valoras a quien te hace de comer. ¿Cómo le hace? Sobre todo, ustedes, no sé si le ha pasado a usted, amado hermano, que usted le prepara algo a su esposa y como no sabe uno cocinar, le sabe medio desabrido, insípido, salado, y llegas con todo tu amor. Aquí está mi amor. Le llegas con un plato y que dice, la prueba de la experta, ¿no? Ay, qué feo. Ay, ¿qué es esto? No me gusta, ¿no? Ese sentimiento a veces, sin querer, los esposos, ojo, a veces decimos esto y las esposas se quedan, híjole, le hacemos sentir mal, ¿no? O sea, hay costos, hay cosas que están viviendo en una casa, dentro de un hogar. Hay muchas cosas que se desarrollan. Habrá momentos en que en lo que se gradúa nuestro hijo o hija de la primaria, habrá momentos en que hay rozones entre papá y mamá. Ahora te toca ayudarle a la tarea a ella. Ay, ¿por qué yo lo hice la semana pasada? Y ahora con la pandemia, ¿qué pasa? Que a la niña no se le pase la clase, ahí está, ¿no? Y que si el internet no hay, y no pagaste el internet, ya ves, la niña se va a quedar, el niño se va a quedar sin clase, le van a poner tache, ¿verdad? Son los costos. Aquí en Filipenses 2, mi hermano, y Colosenses 1, habla precisamente de esos costos, donde ver las recompensas de la unidad y redescubrir lo asombroso del brazo de Dios. O sea, su poder, ¿sí? Su magnificencia sobre nuestras vidas. Es el amor que se sacrifica a sí mismo. Esta semana vamos a ver precisamente la naturaleza de ese sacrificio de Jesús. Así como lo estamos viendo en ese ejemplo introductorio, lo que nos cuesta. Ahora que algunos hermanos ya tienen nietos, uno puede decir, ya cumplí. Y cuando llega el hijo, cuida mi chilpayate, dices, pero yo ya cumplí. Hay costos, ¿no? Entonces, exactamente por el amor de Jesús, mi hermano, que Él entregó o dio. Hay una obra popular por ahí, es un libro de ficción que dice que Jesús entregó solamente su vida. ¿Por qué? Porque según esta obra, Jesús era solo un mero humano. Pero la Biblia revela una verdad diferente. ¿Cuál es esa verdad? Nos dice que Dios se hizo hombre. Y vivió, dice, entre nosotros. Esta verdad, mi hermano, es una verdad asombrosa de cómo Dios se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, o sea, exactamente yo quiero que tú veas ese sacrificio de humillación que tiene Dios. Dice que se hace hombre. Entonces, vamos a ver la naturaleza de Jesús. Ahí en Filipenses 2, que acabamos de leer, quiero que pongas tus ojos en el versículo 5 al 7. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó,
a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante ¿qué? A los hombres. Entonces aquí, mi amado hermano, el apóstol Pablo está presentando una discusión lógica sobre qué clase de actitud debemos de tener nosotros, ¿verdad? Y bueno, Jesús, mi hermano, amado hermano, vamos a ir sobre esa actitud un poquito después, pero ¿qué nos dice Pablo sobre el trasfondo de Jesús? Dice que ¿qué? Que Él era ¿quién? Que Él era Dios. Entonces, ¿qué estatus merecía Jesús? Según lo que acabamos de leer, el más alto. Él es ¿qué? De la naturaleza de ¿quién? De Dios. ¿Y qué estatus tomó Jesús? ¿Cuál es la que tenía y cuál es la que él tomó? Era Dios, y luego él tomó la decisión de tomar un estatus diferente, básicamente como de bajarse de puesto. Y entonces, ¿qué hace? Él acordó, fíjate, él mismo acordó, dice, ser hecho en la semejanza humana, hacerse a sí mismo nada. Siendo Dios, hacerse humano para él era ¿qué? Hacerse nada. Entonces, en Filipenses 6, pon tus ojos ahí, nos dice que Jesús era la naturaleza, estamos hablando de esa naturaleza de Dios. Y Filipenses 7 nos dice que tomó la naturaleza de ¿quién? Del hombre. ¿Qué piensas que significa el término la naturaleza? Una palabra que hoy es muy popular, ¿no? Es transformar. Dile la palabra conmigo, transformar. Entonces, podemos encontrar muchas historias en la primaria. Recordamos algunas historias, o en las películas dicen que la rana se convirtió en ¿qué? O el sapo se convirtió en ¿qué? En el príncipe azul. ¿Verdad? Entonces, aquí significa cambiar a partir de una cosa a otra, ¿sí? Dios se transformó de una cosa que era Dios a ser nada, que es ser hombre. Entonces la base precisamente de esta palabra es transformar. En el griego es una palabrita que se llama morfe. De ahí viene el metamorfosis, ¿verdad? La metamorfosis, que cambia un gusanito y se convierte en una ¿qué? En una hermosa mariposa. Entonces dice que Jesús cambia su naturaleza, transformó de Dios a hombre. Ahora ve el versículo 8. Aquí podemos ver que Dios adquiere la semejanza humana en una cosa. ¿Qué más hizo Jesús aparte de eso? Al considerar los intereses de los demás. Repito la pregunta, ¿qué más hizo Jesús al considerar los intereses de los demás? ¿Acordó qué? ¿Morir en qué? O sea, no solamente, aparte que se humilló y se hizo hombre, acordó todavía ¿qué? Humillarse más, morir en una cruz. Fíjate bien, tenemos esta progresión. Jesús acordó, fíjate bien, hacerse como nada. Entonces, Él fue más allá y acordó humillarse, muriendo, ¿en qué? En una cruz. Entonces, ahora sí vamos a ver la parte de la actitud. Lo que estábamos viendo en la introducción. ¿Qué actitud tomamos nosotros sobre los intereses de los demás? Piensa en esa pregunta. ¿Qué actitud tomamos nosotros, por ejemplo, para que nuestro hijo o hija se levante en la mañana y vaya a la escuela, cuando antes no había pandemia? ¿Qué actitud tomaban tus papás? ¿Qué actitud tú has tomado como padre o madre? Esa es solo una pregunta de una actividad. El que tu hijo se levanta de buenas o espera que tú lo estés moviendo.
A la primera, a la segunda, a la tercera. Yo me recuerdo que mi papá decía: Efra, levántate, ya es hora. Con mucho cariño nos decía: buenos días, hijos. Y se escuchaba su voz, vaya que tiene una voz, le mando un saludo, por cierto. Y vaya que tiene una voz así como bien tierna y dulce. O sea que no se escucha, ¿no? Efra, levántate, ya son las 7 de la mañana. Y yo estaba dormido así, mis dulces sueños, y escuchaba: mi papá ya se levantó, ¿no? Y la segunda vez era un poquito más enérgico, ¿no? Así la tercera, hasta que la quinta ya me hablaba por mi nombre y mi apellido. Efraín Romero, Espitia, levántese. Y ya, tenías que levantarte, ¿no? O cuando decía, yo iba la tercera vez y mi hermano me decía: ya levántate, ya viene mi papá, te va a venir. ¿Qué actitud tomamos? Entonces, quiero que tomes en cuenta eso, la actitud. Entonces, el conocer la naturaleza verdadera de Jesús, ya lo vimos, que era Dios y se hizo hombre, nos va a ayudar a mejorar, a entender la enseñanza que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los filipenses, a la iglesia de Filipos, y hoy en día a la iglesia de Dios Altísimo, aquí en el altiplano. Nos está diciendo esta enseñanza del apóstol Pablo sobre nuestra actitud. Y todo tiene que ver con el costo de una unidad, de poder estar unidos. Si ahorita te estás agarrando con el show, con tu esposo y tu esposa, es un costo. Que al rato después te contentas y dices: híjole, de poder llegar de donde estoy a donde estoy ahora, de cuando era mi novia, ahora es mi esposa y ya pasaron 5 años y tengo 2 hijos, dos chilpayates o 3. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué actitud he tomado? Filipenses 2, 1 y 2, mi hermano, dice: por tanto, si hay una consolación en Cristo, fíjate bien, si algún consuelo de amor, subráyalo ahí, si hay un consuelo de amor, dice: si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo que lo mismo, teniendo que el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Será que sentimos una misma cosa? ¿Y será que siempre estamos unánimes? Ahí es la diversidad que tenemos ahorita. Es el tema que oigo en estos días más y más. Diversidad de género, diversidad de pensamientos, diversidad de esto y de aquello, ¿no? ¿Qué dice Pablo, mi hermano? Que debe ser la meta de los cristianos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Ser uno, ¿en qué? En espíritu y en un mismo propósito. ¿Estás tú y tu esposa en un mismo propósito? ¿Estás tú con tus hijos o con tus hijas en un mismo propósito? ¿Estás tú con mi Señor en un mismo propósito? Porque a veces tenemos o podemos encontrar que dices: ya te enteraste, pues, rumores llegan, ¿no? Rumores van, por no decirlo de otra manera. ¿Ya te enteraste que fulano de tal ya se tronó? ¿A poco? Sí. Pues es que ella quería esto y él quería aquello. Es como estar en un barco y remando ella para acá y tú para el otro lado. ¿Qué es lo que iba a pasar? Iban a estar dando vueltas, ¿verdad? Hasta que llegaran a la orilla y uno de ellos diga: ya me bajo del barco, adiós. Así suele pasar hoy en nuestros días. Tenemos que aprender a ser ¿qué? Personas que podamos conciliar, podamos perdonar, pero también podamos ajustarnos unos a otros. ¿Para qué? El propósito es tener un mismo espíritu y un mismo propósito. Ahora, te voy a hacer varias preguntas. Bueno, obviamente estoy preguntándote mucho, pero la intención de preguntarte es hacerte pensar. ¿Qué clase de diferencias se permiten en la unidad de espíritu y propósito? Tenemos una unidad, sí, y tenemos diferencias. ¿Qué clase de diferencias?
Tomando el ejemplo de los hijos. El propósito es que tu hijo vaya a tiempo y llegue a tiempo a la clase de la primaria, por ejemplo. ¿Cuáles son las diferencias? Que la mamá hace el desayuno mientras tú ayudas a tus hijos a ponerse el uniforme. O enciendes el carro, o lo que sea. Mientras que, finalmente, el propósito es que, como familia, cada quien tenga un rol que permita que el objetivo se cumpla, que el propósito sea que el hijo o hija llegue a tiempo, ya sea contigo o con tu esposo o tu esposa, seas quien tú seas, llegues y entregues a tu hijo a la entrada de la primaria y diga, ahí está, ya entró, ya cumpliste. Todo lo que llevó, todo el costo que hubo para poder que tu hijo llegara allí, es porque el esposo y la esposa tienen un mismo ¿qué? Propósito, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos motiva a poner atrás nuestras diferencias? Porque va a haber diferencias, ¿verdad? No siempre vamos a estar de acuerdo. Entonces, ¿qué nos motiva a poner atrás nuestras diferencias? Cuando tenemos que ver con tener mentalidades similares o unidas, ¿verdad? Las bendiciones, mi hermano. ¿Cuáles son esas bendiciones de Dios? Como dice el pasaje, el consuelo que el Señor nos da. Es una bendición. Las bendiciones del amor de Cristo y la influencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Que nos permite que muchas veces tenemos que aprender a ceder. Otras veces tenemos que aprender a ¿qué? A perdonar. Otras veces tenemos que aguantarnos cuando una persona está enojada y tú dices, dale 5 minutos. Tienes ganas de decirle lo que no y lo que sí. Y muchas veces decimos, Señor, cóstame la boca, Padre. ¿Por qué? Porque sentimos que explotamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? El consuelo de su amor, mi amado hermano. Jesús se entregó por nosotros y esto debe ser o debe enseñarnos algo muy importante. Nuestra relación con ¿quién? Con los demás. Nuestra relación con otras personas. ¿Cómo eres tú con tus amigos de trabajo? ¿Cómo eres con la persona con la que vives? A veces, por eso dices, y a veces reclaman, ¿no? Las partes que viven en una misma casa. Es que tú afuera eres uno y adentro eres otro. Te transformas. Yo he escuchado muchas mujeres que dicen, ay, pastor, usted lo ve bien amable, pero en la casa es un ogro. Y he escuchado hombres que dicen, ay, brother, no, hombre, tú la ves bien bonita y bella, pero no, hombre, si vivías con ella, no aguantas ni 5 minutos. Así son las quejas. Entonces, como cuestión, de una manera práctica, ¿cómo podemos atrás nuestras diferencias? ¿Cómo podemos poner atrás lo que no estamos de acuerdo y lo que no hacemos en un espíritu y un propósito? Yo sé que es difícil. Es decir, que debemos comenzar a hacer ¿qué? Para lograr esto o aquello. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuidar qué? Los intereses de los demás. Dilo conmigo. Cuidar los intereses de los demás. A ver, repítelo para que no se me duerma. Cuidar los intereses de los demás. ¿Ah? Muy bien. ¿Y cómo podemos cuidar los intereses de los demás? Ve Filipenses 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Sí, 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. ¿Y será que eso sí es cierto? ¿O estamos en la etapa y la generación del yo-yo todavía? Yo primero, yo después, ¿y qué crees? Y yo al último.
Somos egoístas por naturaleza. ¿Será que nuestra iglesia nos hace falta estar más unidas? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo es la manera en que podemos animar y estar en los intereses de los demás? Eso es parte de este pensar. ¿Significa, mi hermano, esto que nosotros no podemos cuidar nuestros propios intereses? ¿Te da esto? Este pasaje nos está diciendo que no podemos cuidar nuestros propios intereses. A ver. No, Filipenses 2:4 dice que está bien cuidar nuestros propios intereses. Lo que Dios nos pide es que hagamos, es que también cuidar los intereses de ¿quién? De los demás. Entonces, empezando por nuestra propia casa es, si yo o el varón de la casa, pues yo solamente me cuidara mis propios intereses, y cuando mi esposa requiere algo, y yo le digo, pues ahí arréglatelas, no, ¿verdad? No es cuidar sus intereses. Cuando obviamente nos dice algo, uno va y dice, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? Y por amor, porque obviamente le amas, y por eso te casaste con ella, o te casaste con él, entonces cedes y le dices lo que tú quieras, mi amor. Si puedo hacerlo ahorita, con mucho gusto. Si no puedo, pues lo haré más adelante. Pero estás cuidando ¿qué? Sus intereses también. Ahora, ¿cómo estaba Jesús cuidando sus propios intereses al hacerse un hombre? Y acordarse de ser torturado y morir como un criminal. Fíjate. Aquí, mi hermano, con lo que vimos, hay una cosa asombrosa. Los intereses de Jesús, escucha bien esto, los intereses de Jesús parecen ser ¿qué? Nuestros intereses. Porque lo que Él pagó en la cruz era lo que tú y yo merecimos delante del Padre. Entonces, Jesús al hacerse hombre y morir en una cruz, no solamente está cuidando sus intereses, sino que está cuidando los nuestros. Él hizo nuestros intereses, sus intereses. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando se le pide a usted, mi hermano, que haga algo por la iglesia o por un hermano, ahí va la pregunta, el cuetazo para que digan. ¿Encuentra usted que los intereses de la iglesia o del hermano se convierten en sus intereses? Muchas veces no. Decimos, pues qué pena, ¿no? Que Dios le bendiga. Y adiós. El mensaje de hace 3 semanas nos jaló el Señor las orejas de una forma fuerte a través de la hermana Lili, que nos estaba diciendo precisamente que cuando el Señor tiene una visión y la da al pastor o la da a un miembro de la iglesia, no solamente es la visión para él, sino lo está dando al cuerpo de Cristo. Pero culturalmente hablando, muchas veces eso se antepone antes de la parte espiritual. La cultura nuestra se antepone, nuestros intereses culturales o como fuimos educados, se anteponen a lo que el Señor está diciendo en su palabra. Cuando debe ser al revés. Cuando nuestra fe debe ser primero antes que la forma cultural o como fuimos educados. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo que somos una nueva criatura en Él. Y todas las cosas viejas que pasaron. Y dentro de esas cosas pasadas es cómo fuimos educados. Que muchas veces hay tradiciones y costumbres que no le honran al Señor. Que nos hacen ser egoístas, individualistas. Que la forma de pensamiento de afuera se mete a la iglesia como la humedad. Y que muchas veces también entra en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Y ese egoísmo de alguna manera sale a flote cuando menos lo pensamos. Y es ahí cuando no podemos ser unidos en un mismo sentido, un mismo propósito. ¿Por qué qué? Porque estamos separados del Señor. Porque nuestra vida espiritual está ¿qué? Muy pobre, flaca. No leemos, no oramos, no ayunamos.
Y entonces cuando se nos pide algo para los intereses de la iglesia o los intereses de algún otro hermano para ayudarle, ¿qué hacemos? Hermano, ¿quién va a hacer el aseo? Y dos, salen los grillos, ¿verdad? Y pensamos en nuestra mente así. Es lo que yo he visto, Ay, en fin, que la hermana Erika va a decir que ella la hace. Y otro pensamiento, ay, pues que el pastor lo haga, él vive allí. No, yo vivo allá, pero aquí es la iglesia del Señor, el templo. Entonces yo quiero decirle, es allí donde nosotros no estamos, ¿qué? No estamos unidos en un mismo sentir, como lo hizo el Señor Jesucristo, haciendo que sus intereses, o nuestros intereses, fueran sus intereses. Que los intereses de la hermana o del hermano puedan ser mis intereses. Por ejemplo, yo quiero decirle, mis intereses es que el hermano, si vende algo, yo le consumo. ¿Para qué? Le hago que sus intereses sean, ¿qué? Mis intereses. Si alguien próximamente va a vender hot dogs, yo voy a ir a consumir hot dogs. Y me da 2 para llevar, y me da 2 para la esposa, y me da... Así. Exactamente. Si la hermana vende elotes y tamales, ¿qué hago? Paso por la pasadita y me como un elote y cuido para llevar. Y cuando ese tamales, ya están los tamales. ¿Sí me entiende? Que sus intereses sean mis intereses. Entonces, si tiene una preocupación, si tiene una necesidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preguntar, ¿cómo puedo ponerme en su sentido? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Me entiende? Entonces, diversidad, como el mundo lo utiliza, mi hermano, puede discutirse que cada uno debe ser diferente y hasta celebran eso, ¿no? Hoy en día es increíble cómo dicen, recién, o sea, no lo critico, pero a lo que voy, la palabra de Dios lo marca muy claro. Dios hizo a un hombre y a una mujer. No hizo términos medios, para no poner otra, y además para que en las redes sociales no nos bloqueen, porque eso está así. Entonces, por ejemplo, si alguien se confunde con tu nombre, en vez de decirte como tú te llamas, muchas veces nos enojamos, ¿no? Y a veces vulgarmente, ¿cómo decimos? Ay, toca madera, ¿no? Si en vez de llamarte Juan o José, te dicen Esteban, dices, no me confundas, ¿no? Y a veces nos enojamos, ¿no? La diversidad, mi hermano, amado hermano, nos ha separado. El sistema actual, precisamente como lo mencioné, de ese individualismo, ha trascendido y se ha metido a la iglesia. Si usted se encuentra, mi hermano, que los intereses de otros se convierten en sus intereses, es algo hermoso que debe de pasar. Ahora, ¿cómo y por qué usted lo celebra? Ahora podemos celebrar. Fíjate lo que dice Filipenses 2:2. Usted celebra el hecho de que es similar. Usted celebra ser unidad, siendo uno en espíritu y propósito. Y quiero terminar con este punto, con una pregunta. ¿Qué resultado hubo al Jesús tener esa actitud de ser Dios, humillarse y ser un hombre? Y no le bastó eso, sino que todavía se humilló más y que decidió morir en la cruz para reconciliar al hombre con Dios. Ser exaltado al lugar ¿qué? Más alto. Eso fue el resultado que hubo al que Jesús tomó esa actitud. Que Dios Padre lo exaltó al lugar ¿qué? Más alto. Cuando nosotros podamos tener un mismo sentir, estar unidos, créeme, mi amado hermano, Dios va a usar tu vida de una manera y te va a poner de un lugar abajo, te va a poner en un lugar ¿qué? Arriba. ¿Qué dice Mateo 6:33?
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿Cuáles son todas esas cosas? Todas las cosas que necesitamos, todas esas cosas que entre en medio están, ¿verdad? Entonces, Filipenses 2, del 9 al 11, quiero que pongas tus ojos. Filipenses 2, 9 al 11 dice, si tú no tienes Biblia, lo voy a leer para que tú la escuches, y dice: por lo cual Dios también le exaltó ¿a qué? Hasta lo sumo, hasta lo alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y es donde luego leímos el 10 y el 11, que el hermano nos hizo leer. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Sí? Entonces, el resultado que tuvo Jesús de haber puesto esa actitud es que el Señor lo exaltó hasta lo más grande. Significa, mi hermano, esto, que el sacrificio propio y la consideración de los intereses de otros no es la última meta. Quizás no, pero el cuidar los intereses de los demás como si fueran nuestros. Por ejemplo, el cuidar los intereses de otros es la sangre del reino de Dios. Por nuestros cuerpos, ¿qué es lo que de alguna manera camina y da vida a nuestros miembros? ¿Qué es? La sangre que corre en nuestras venas. Si nuestro dedo pulgar no le llega sangre, ¿cómo se pone? Morado, y luego negro, y luego se pudre y tiene que cortarse. Entonces, la actitud, la unidad que es en el cuerpo de Cristo es nuestras actitudes. Es parte de esa sangre que debe fluir entre un miembro al otro. ¿Sí? Es un ejemplo, no quiere decir que lo sean, sí, es algo metafórico, una forma de decirlo, en el que el cuidar los intereses de los demás, mi hermano, es la sangre del reino de Dios. El considerar a otros hace que el reino de Dios trabaje bien y le traiga bendiciones a su vida y le traiga ¿qué? Honor. Así como el Señor lo levantó y lo puso en lo más alto, también nosotros, cuando podemos poner los intereses de otra persona, que también sean nuestros intereses. Por ejemplo, si el hecho de que tú ves a un hermano que está ahí en la calle y que tú ves que está esperando el transporte, tú vienes en tu carro, anteponer sus intereses sean los míos, es: me paro, bajo el vidrio y le digo: ¿a dónde vas? ¿A dónde te acerco? Oh, voy a tal lugar. Oh, da la casualidad que yo también voy para allá. Súbete, vámonos. Le estás ahorrando a la calafia, el taxi, el tiempo, el hecho de que puedes relacionarte con el hermano. A lo mejor algo que él te cuenta de alguna forma te bendice. No sabemos, pero Dios trabaja de formas diferentes y especiales, que muchas veces el hecho de simplemente hacer eso, dice allí en Efesios 2:10, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lea? Que el Señor ha puesto todas esas obras para que las hagamos. No es porque seamos muy buenos y dignos, sino porque el Señor ya preparó esas cosas de antemano para que nosotros las hagamos. Pero nos da la libertad ¿de qué? De decisión. Entonces, ¿qué dice ahí en Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor preparó de antemano esas obras. Entonces, note que Filipenses 2:6, pongan su mano, nos dice que no fue la meta de Jesús ser igual a Dios. Por otra parte, Filipenses 2:9 nos dice que Jesús fue exaltado al lugar más alto. Si usted desea gloria, mi amado hermano, ¿qué sugiere esto que debe perseguir? Si queremos ser algo o alguien, hoy en día
yo veo que ese es el fin principal del hombre, no de glorificar a Dios como dice en la primera pregunta del catecismo, sino que el fin principal ahora del hombre es salir en TikTok bailando como tonto para tener ¿qué? Para tener seguidores, ¿verdad? No todos. Bueno, no todos dicen por allá. Pero ¿cuál es el fin principal? Mucha gente quiere gloria o quiere ser reconocido, quiere ser alguien. Y no es que esté mal, sino pero ¿a quién le estás dando tu tiempo y el espacio? El propósito por el cual tú fuiste creado fue ¿para qué? ¿Para entretener o para darle la gloria a Dios? Para hacer otro. Esa es la gran diferencia que muchas personas no están pensando. Si lo que yo voy a hacer en las redes sociales es ¿para qué? Para mi propio bien. Ojo, si tú eres cristiano y eres un hijo de Dios, si las cosas viejas pasaron, pero si las cosas nuevas en las cuales estamos viviendo, usar las redes sociales ¿para qué? Para bien, para bendecir, para que otra persona conozca el Evangelio. Y finalmente, con esto obviamente he terminado el mensaje de hoy, que es el costo de la unidad que Jesús pagó por nosotros. El costo de la unidad. La unidad que somos tú y yo, parte del cuerpo de Cristo, tuvo un costo. Entonces, quiero dejarte con esas grandes preguntas. ¿Cómo está mi actitud? Que me permita hacer ¿qué? Que el reino de Dios fluya a través de mi actitud, de mis actitudes. ¿Cómo lo va a mostrar? No solamente con mi propia persona, sino con quien yo vivo, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con quien tú vivas. Que fluya y que obviamente que podamos decir, ¿valió la pena el costo que Jesús pagó porque estamos unidos? ¿Él puso qué? Sus intereses por los nuestros. Hizo que nuestros intereses fueran los suyos. Quiero dejarte eso en la mente, en el sentido de que empecemos a poner los intereses de otra persona como si fueran nuestros propios intereses. Y vas a ver cómo el reino de Dios fluye de una manera como una maquinita bien aceitada. ¿Sí? Vamos a orar. Dios eterno, gracias Señor, porque como tú dices en la palabra tuya, el cual que haya en nosotros este sentir que también hubo en ti, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a una cosa a que aferrarse, sino que se despojó, te despojaste Señor, a ti mismo, tomando forma de siervo, de nada, y te hiciste semejante a nosotros. Y estando en esta condición de hombre, no solamente esto, sino que te humillaste más. Te humillaste a ti mismo, haciéndote obediente al Señor, a Dios, a ti mismo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Como tu palabra nos dice a través del apóstol Pablo, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, tu regalo, es vida eterna en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que podamos valorar con una buena actitud el costo que te tomó a ti, que fue el morir en una cruz. Que no echemos en saco roto lo que tú hiciste, Señor. Que con nuestras actitudes muchas veces despreciamos lo que tú has hecho. Ayúdanos, Señor, a valorar ese sacrificio tan hermoso, tan precioso para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a continuar.
Damos gloria a Dios, hermanos, por este mensaje que acabamos de recibir en palabras de nuestro hermano. Sabemos que Dios utiliza a nuestro hermano para darnos ese mensaje a nosotros cada domingo. Vamos a seguir, hermanos, con el orden de culto. Vamos a recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y vamos a pasar a depositarlos, y mientras lo hacemos vamos a entonar un canto. No daré mi vida a nadie más. Invito a los hermanos. Vamos a cantar este canto que dice: no daré mi vida a nadie más. Capellán Pastor Enrique Romero, que nos dé la... Efraín Romero. Enrique, bueno, aquí es otro nombre. Que nos dé la bendición pastoral, hermanos. Vamos a poner de pie en tiempo con usted, hermano. Ahí donde tú estás, mi amado hermano, levanta tus manos al Señor y dile: Señor, ayúdame a crecer. Levántame si estoy caído. Permite que tu luz pueda ser reflejada en mi vida, para que los demás puedan verte a través de mí. Llévame afuera para hacer luz y sal. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la participación de tu Espíritu sea con cada uno de nosotros, y la participación de tu Santo Espíritu sea derramada hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pues ahí donde estamos, amados hermanos, pueden sentarse. Estamos despedidos, y gracias, mi amado hermano Juan, por la dirección. Siempre es un gusto contar con tu apoyo, y bueno, en su momento lo van a hacer también algunos hermanos más, que por cierto quiero invitarlos de antemano para que lo hagan, ¿verdad? En su momento. También mi hermano capellán Ricardo. Y bueno, tengo algunos avisos, y bueno, esos avisos los damos de alguna manera a conocer en forma para la iglesia. Nos despedimos de las redes, y también de alguna manera el Señor nos guarde. Le damos un saludo y le queremos decir, hermano, estamos de alguna forma transmitiendo, quizás no en vivo, pero obviamente la intención es que usted venga y se congregue presencialmente buscando al Señor en la iglesia. Le invitamos a venir. En la iglesia, la dirección es calle de las Águilas número 21, Colonia Altiplano, y el número de la iglesia es el 664-695-0302. Dios le guarde. Hasta luego.